Roma imperial, dinastía Julio-Claudia. Roma habría pasado de ser una ciudad-estado gobernada por monarquías a ser un territorio gobernado por una estructura política denominada república. El periodo monárquico de Roma duraría del año 753 al 509 a.C. y el periodo de la república duraría del año 509 al 27 a.C. Durante la república, la estructura política y de gobierno se basó en tres organismos: el Senado, los magistrados y la Asamblea. El estandarte oficial y político de la República realzaba el poder del Senado y del pueblo de Roma. Desde su fundación, la ciudad de Roma comenzó un eficaz proceso de expansionismo. En su periodo monárquico logró conquistar varias ciudades etruscas del norte de la península itálica. Ya en su periodo republicano, se apoderó del centro y del sur. Logra derrotar al reino de Macedonia, que ejercía control sobre las polis griegas, y se enfrenta contra Cartago en las guerras púnicas. Después de vencer definitivamente a Cartago en el año 146 a.C., emprende campañas militares en Grecia para someter a las ciudades que continuamente se rebelaban. A partir de ese mismo año, los territorios griegos se convierten en un protectorado de la República Romana. Destacados militares como Julio César y Pompeyo logran el dominio en Hispania, las Galias, Armenia, Siria y Judea. Del año 60 al 53 a.C., gobierna el primer triunvirato de Roma conformado por Pompeyo, Julio César y Marco Licinio Craso. Pompeyo se queda a gobernar desde la capital, Julio César desde Hispania y Craso viaja a Oriente, en donde pierde la vida luchando contra los partos. Pompeyo, aliado con los senadores, trata de quedarse con el poder absoluto, derrocando a Julio César, pero este viaja a Roma acompañado de sus legiones militares y comienza una guerra civil en la que Pompeyo es derrotado y muere en el año 48 a.C. En el año 46 a.C., César se hace del poder absoluto de la República, se convierte en dictador y emprende una serie de acciones contra los senadores actuales. El nuevo dictador tenía la visión de reformar la estructura de gobierno. Su objetivo era restarle poder al Senado y convertir a la República en una especie de monarquía. Aunque Julio César gozaba de gran popularidad, sus reformas tuvieron una gran oposición. El dictador fue víctima de un complot por parte de los senadores y fue asesinado en el año 44 a.C. Con su muerte, la popularidad de Julio César crece de manera exponencial y el Senado cae en el desprestigio. Esto ayudaría a que el proyecto de convertir a la República en una autocracia tuviera posterior éxito. Julio César deja un testamento en donde pone como heredero de todos sus bienes, derechos políticos y legiones militares a su sobrino Cayo Octavio. Cayo Octavio rápidamente establece alianzas militares con Marco Antonio, mano derecha de Julio César, y con Lépido, otro destacado militar. Entre los tres forman el segundo triunvirato de Roma. Este segundo triunvirato, al igual que el primero, cae en desavenencias y se desata otra guerra civil. Lépido es obligado al exilio y Marco Antonio es derrotado por Octavio en la batalla naval de Accio en el año 31 a.C. Octavio se hace del poder por medio de las armas, pero comienza una estrategia propagandística en donde trata de convencer a todos los grupos sociales que va a gobernar bajo los principios de la República. Para legitimar tal aseveración, restituye al Senado todos los poderes que les había quitado Julio César. Después de varios acuerdos, el Senado le otorga el título de Princeps Senatus, es decir, el principal de los senadores. En una alianza con la clase plebeya, se hace proteger por la Tribunicia Potestas, un fuero que se otorgaba a los representantes de la plebe. Con esto los plebeyos estaban obligados a proteger hasta con su vida la integridad física del gobernante. En el año 27 a.C., Octavio adquiere el título de Augusto, es decir, la máxima autoridad religiosa. A partir de este año fue conocido como César Augusto.
Es en este momento en donde los historiadores sitúan el nacimiento del Imperio Romano, y aunque Augusto no lo aceptaba públicamente, él se estaría convirtiendo en el primer emperador de Roma y comenzaría la dinastía Julio-Claudia. Augusto tenía mucho cuidado de no hacerse llamar dictador o monarca. Legalmente era un senador más, ejercía el consulado y era el primero o el principal entre todos los senadores. Esta nueva forma de gobierno en Roma fue legalmente reconocida como principado. El emperador comenzó a hacerse cargo de todas las provincias fronterizas, nombrando a senadores de confianza como gobernadores. En esta estrategia, el monarca tendría control en todas las legiones militares provinciales. Posteriormente, el Senado le otorga el título de Imperium Proconsulare. Con esto tendría poder oficial sobre todos los procónsules o gobernadores de las provincias. El emperador da origen a la Guardia Pretoriana, una fuerza militar de élite que se encargaba de cuidar al gobernante y a su familia. La Guardia Pretoriana estaba conformada por 9 grupos denominados cohortes. Cada cohorte tenía 500 soldados dirigidos por un tribuno militar. Los 9 tribunos militares eran dirigidos por un comandante principal denominado prefecto del pretorio. Posteriormente se formó la castra pretoriana, un campamento militar a las afueras de la ciudad en donde vivían todos los miembros de la guardia. Augusto supo negociar y gobernar ante los diferentes grupos sociales. Con su gobierno comenzó una paz duradera en todo el imperio. Mantuvo con eficacia el dominio de las provincias establecidas y anexionó nuevos territorios. Tomó control eficaz de los territorios de Judea, poniendo como gobernante vasallo a Herodes I. Anexó territorios a las provincias de África y Germania. En la ciudad se crearon fuerzas policiales en paralelo con escuadrones de bomberos. Estas dos instituciones eran dirigidas por un servidor público denominado prefecto de vigilancia. Esto daría solución a 2 de los principales problemas urbanos: la inseguridad pública ante delincuentes menores y la continua generación y propagación de incendios. En el año 22 a.C., Roma padeció escasez de alimentos en la que Augusto se hizo cargo personalmente del problema. Dirigió actividades del Estado para acopiar, trasladar y repartir cereales a las personas necesitadas. En el año 8 a.C., ante una situación similar, se crea una institución conocida como la Anona, a cargo de un servidor público denominado Prefectus Anonae. Esta institución sería de carácter permanente y el Estado garantizaría el suministro de alimentos a la población vulnerable. Augusto implementó en su persona un estilo de vida muy austero, lo que le trajo simpatías de las clases populares. Durante su gestión, se logró una estabilidad política, social y económica en todo el imperio, y la misma estructura de gobierno proveía de un estilo de vida muy cómodo a todas las ciudades de las provincias. Los campos del territorio conquistado aseguraban el suministro de alimentos y materias primas a todo el imperio. Egipto y la parte norte de África eran grandes productores de granos. En Oriente Próximo se producía madera. Italia, Hispania y Grecia eran productores de carne, lácteos, pescado, aceite y vinos. Augusto pone como heredero al trono a su hijastro Tiberio, el hijo mayor de su tercera esposa, Livia Drusila. Tiberio participó activamente como tribuno del ejército durante el gobierno de Augusto. Comandó desde muy joven varias campañas militares para expandir las fronteras del imperio. Quizá por influencia de su madre, el joven militar comenzó a ejercer cargos gubernamentales antes de la edad permitida. A sus 19 años fue nombrado cuestor de la Anona, una tarea un tanto complicada tomando en cuenta que para estas alturas había 200,000 habitantes de Roma que dependían de la distribución gratuita de trigo por todo el estado. Sin embargo, Tiberio supo sacar adelante las actividades que demandaba el puesto. Puso orden a los especuladores que almacenaban los granos y los obligaba a vender sus productos a precios considerables. Otra de las acciones que le dio gran popularidad a Tiberio fue la intervención militar en Armenia.
El pequeño reino de Armenia era un territorio que servía de amortiguador entre las dos grandes potencias del momento, el Imperio Romano y el Imperio Parto. En el año 20 a.C., Augusto manda a Tiberio a luchar contra el rey armenio Artaxis II, que era aliado de los partos. Tiberio vence en la campaña y depone al gobernante. El Imperio Romano nombra a un rey vasallo de nombre Tigranes. En el año 14 a.C. muere Augusto después de 41 años de gobierno. La dinastía y el clan político consolidado en todos estos años logra imponer en el gobierno a Tiberio. El Senado le otorga los mismos títulos que a su padrastro y de esta manera Tiberio se convierte en el segundo emperador del Imperio Romano, adoptando el nombre de Tiberio César Augusto. Para estas alturas, la democracia había dejado de existir, dando paso a una autocracia apoyada por las élites senatoriales y militares. Las asambleas creadas durante la República habían perdido poder y los puestos senatoriales y magistraturas eran elegidos por el emperador. El Senado en la mayoría de los casos solo ratificaba las decisiones del monarca. Sin embargo, había una forma en la que el pueblo hacía sentir su acuerdo o desacuerdo con cualquier miembro de la clase gobernante. En eventos masivos, la multitud abucheaba o aclamaba al gobernante según fuera el caso. Tiberio accede al trono teniendo 56 años de edad. Había llevado una vida complicada bajo la sombra de su padrastro Augusto. Es probable que se sintiera rechazado y utilizado, pues aún con sus triunfos militares, nunca fue considerado como candidato a heredar el trono. Sin embargo, el largo reinado de Augusto y la muerte de los principales candidatos a sucederlo crearon las circunstancias propicias para que Tiberio fuera la única opción. Los historiadores describen a Tiberio como un monarca opaco e incapaz de gobernar. Consideraban la personalidad del monarca como antisocial o, como lo llamaríamos en la actualidad, con un carácter amargado. 12 años después de haber tomado el poder, se retira a vivir en la isla de Capri, alejándose del bullicio y de las actividades propias del gobierno. Deja todas las responsabilidades a Lucio Sejano, prefecto de la Guardia Pretoriana. En algún momento Sejano ambiciona el poder del emperador y, aprovechando la confianza de Tiberio y que éste lo había dejado como el encargado, el prefecto de la Guardia Pretoriana comienza a incurrir en una serie de corruptelas. Senadores que miraban con malos ojos el poder que estaba adquiriendo Sejano fueron enjuiciados y eliminados. Ya con varios senadores y caballeros del ejército volcados en su contra, Sejano fue enjuiciado en el Senado. Él y varios de sus seguidores fueron ejecutados. Tras la muerte de Sejano, el emperador Tiberio se aísla por completo de sus funciones. El imperio siguió funcionando casi por inercia, gracias a la gobernanza ejercida por los senadores y los gobernadores de las provincias. El único hijo de Tiberio que tuvo con su primera esposa fue asesinado por Sejano, por lo que no tenía ningún heredero al trono. Durante el reinado de Tiberio, Roma perdió su espíritu expansionista, limitándose únicamente a cuidar de sus fronteras. Fue durante el gobierno de Tiberio cuando Jesús de Nazaret habría sido crucificado bajo las órdenes de Poncio Pilatos, prefecto o gobernador de la provincia romana de Judea. Tiberio murió en el año 37 después de Cristo a la edad de 77 años. Según el historiador Tácito, el emperador estaba muy enfermo. El pueblo romano se alegró con un reporte de su muerte. Sin embargo, el entusiasmo se desvaneció cuando recibe noticias de su recuperación, por lo que finalmente fue asesinado por Calígula en contubernio con el nuevo prefecto del pretorio. Tras la muerte de Tiberio, fue sucedido por Calígula, cuyo nombre original era Cayo Julio César Germánico. El padre de Calígula se llamaba Germánico. Germánico era hijo de Druso y Druso era hermano de Tiberio, por lo que Calígula era sobrino del anterior monarca.
Siendo Calígula un niño de 3 o 4 años de edad, acompañaba a su padre en las campañas militares en Germania. Los legionarios miraban con asombro cómo un niño tan pequeño rondaba por sus campamentos, por lo que le adaptaron una armadura y un uniforme militar. Los soldados usaban unas botas hechas de cuero que llamaban caligas. Al uniforme del niño cayo germánico estaban incluidas unas botitas chiquitas. Era curioso ver al infante vestido de legionario ataviado con sus botas militares. Por esta razón los soldados le pusieron el apodo de Calígula, que quiere decir botitas. Aunque el apodo provenía del cariño y la convivencia con los soldados romanos, al crecer y convertirse en emperador, Calígula lo comienza a aborrecer. Es posible que haya llegado a prohibir que se le nombrara de esta manera. En el año 31, a la edad de 19 años, Calígula comenzó a vivir con su tío abuelo Tiberio en la residencia de Capri, no como un miembro de la familia, sino como parte de su séquito de acompañantes. Había firmes sospechas de que Tiberio habría mandado asesinar a su sobrino germánico, padre de Calígula, por lo que el futuro emperador le guardaba un profundo resentimiento, mismo que por miedo o por estrategia política tuvo que disimular mientras se encontraba en Capri. En el año 35, Tiberio nombra como herederos al trono a Calígula y a Tiberio Gemelo. Tiberio Gemelo y Calígula eran primos. El objetivo del clan de la dinastía era que Gemelo cogobernara con Calígula, y como era menor que él, en algún momento lo sucediera en el trono. Tras la muerte de Tiberio en el año 37, Calígula comienza a gobernar. Manda a asesinar a su primo Tiberio Gemelo, quedándose él como el único emperador de Roma, adquiriendo el nombre de Cayo Julio César Augusto Germánico. A pesar de su ascenso accidentado, los primeros meses de reinado fueron muy optimistas para el pueblo romano, que estaba ávido de la llegada de un nuevo gobernante que diera frescura al imperio. Las legiones del ejército añoraban los tiempos de conquistas, ya que Roma desde sus inicios mantenía un espíritu expansionista. A Calígula se le miraba como víctima del reinado de Tiberio, pues durante este, su padre, su madre y su hermano mayor habían sido asesinados. El estatus de víctima lo ponía en una situación favorable y gozaba de una gran aceptación entre sus gobernados. Tras su llegada al poder, comenzó a repartir dispendios entre los ciudadanos y el ejército. Exoneró a los presos políticos acusados durante el anterior gobierno. Disminuyó y condonó impuestos. También comenzó a celebrar lujosos combates de gladiadores. Según los historiadores de la época, Calígula comenzó a incurrir en varios excesos. Ingería grandes cantidades de comida, usaba remedios herbolarios para vomitarla y seguir comiendo. La plebe romana estaba contenta con el joven emperador. Era muy generoso y extravagante. Escriben los historiadores que estas características hacían las delicias del pueblo romano, pero en muy corto tiempo traerían consecuencias. Las fiestas, los lujos, la organización de grandilocuentes eventos masivos y el dispendio desproporcionado a la milicia y a los ciudadanos hicieron que el imperio cayera en una gran crisis económica en el año 39. El emperador tomó medidas desesperadas que disminuyeron su popularidad. Comenzó a tener problemas con los senadores y los caballeros. A muchos de ellos los acusó injustamente para confiscar su patrimonio. Estableció nuevos impuestos en los que afectaba entre otros a los prostíbulos. Grabó también los juicios y las bodas. Se dice que organizaba subastas de gladiadores y que pedía dinero a la población en los eventos masivos, una especie de colecta ciudadana para las arcas del Estado. Los bienes que los centuriones del ejército habían logrado durante algunos saqueos también fueron confiscados. Hacia su tercer año de mandato, Calígula comenzaría a tener una serie de desvaríos y a mostrar síntomas de megalomanía. Construyó un puente flotante en una parte del Golfo de Nápoles. Sus críticos consideraron que sin razón aparente. Es posible que quisiera emular las hazañas de Jerjes I,
que construyó un puente similar en el Helesponto con el objetivo de invadir Grecia. En el caso de Calígula, solo utilizó el puente para cruzarlo en el lomo de su caballo, portando la coraza de Alejandro Magno que le había quitado a su momia en el mausoleo de Alejandría. Hacia el año 40, Calígula comenzó a aparecer públicamente vestido de dios y semidios. En los eventos con los senadores se refería a sí mismo como un dios y en ocasiones firmaba documentos oficiales con el nombre de Júpiter. Mandó construir 3 templos en su honor, 2 en Roma y 1 en la ciudad de Mileto. En reuniones con la plebe romana o en eventos masivos de teatros o gladiadores, les decía a los asistentes que él era un dios y como tal tendrían que adorarle. Aunque era normal que se deificara a los gobernantes romanos después de su muerte, era considerado algo inapropiado que Calígula obligara al Senado y al pueblo a rendirle culto en vida. Los historiadores y escritores contemporáneos al emperador lo describen como un gobernante demente, cruel, derrochador y enfermo sexual. Se le acusa de cometer incesto con sus 3 hermanas que le sobrevivían, de derrochar dinero con el único propósito de provocar hambrunas, de convertir el palacio imperial en un burdel donde se llevaba a cabo toda clase de orgías. Se dice que en reiteradas ocasiones externaba la idea de que su caballo Incitatus fuera cónsul de Roma. Nunca llevó a cabo tal desproporción y algunos historiadores creen que lo decía solo para ridiculizar a los senadores. Era muy común en la cultura romana socavar la imagen de un gobernante que no era popular y más si éste se comportaba de manera autoritaria. Historiadores modernos creen que muchas cosas de las que se escribieron sobre este y otros monarcas obedecieran a campañas negativas por parte de sus detractores. Lo que sí es altamente probable es que haya querido construir una megaestatua de sí mismo en el templo de Jerusalén. Los judíos amenazaron con ocasionar revueltas si esto se llevaba a cabo. Quizá por convicción o por falta de tiempo, el emperador decidió cancelar la obra. El 24 de enero del año 41, después de tan solo 4 años de reinado, Calígula fue asesinado víctima de una conspiración. Suetonio destaca las similitudes entre la muerte de Julio César y la de Calígula. Señala que ambos fueron asesinados por varios atacantes miembros del Senado. No conformes con terminar con el emperador, los conspiradores también asesinaron a su esposa y a su hija de tan solo 2 años. Aunque el principal conspirador contra Calígula era el propio comandante de la Guardia Pretoriana, la mayoría del ejército romano mantenía fidelidad a la familia imperial, por lo que es posible que la misma guardia hubiera buscado a Claudio, tío de Calígula, para que tomara su lugar. Claudio fue el 4º emperador de Roma y de la dinastía Julio-Claudia. Comenzó su gobierno el 24 de enero del año 41. Su niñez fue sombría, ya que la familia imperial lo mantenía alejado de todo evento público, pues lo consideraban deforme debido a que padecía de cojera y además era tartamudo. Cuando fue adolescente, su tartamudez comenzó a desaparecer y su familia contrató al historiador Tito Livio para que lo educara. Su carácter tímido y reservado, así como la predilección a la soledad, ayudaron a que el joven Claudio desarrollara una gran inteligencia y aplicación en los estudios de matemáticas, geometría, medicina e historia. Claudio era hijo de Druso y hermano de Germánico, el padre de Calígula. En el contexto de la conspiración que sufrió su sobrino Calígula, Claudio, temiendo por su vida, decidió esconderse. La situación estaba muy convulsa entre los conspiradores y la guardia del emperador. Tanto unos como otros asesinaban a diestra y siniestra a personas que creían adversarios. La tradición histórica cuenta que un soldado romano encuentra a Claudio asustado y escondido tras unas enormes cortinas. En ese momento el soldado da aviso a sus compañeros. Toman a Claudio y lo llevan a la castra pretoria. Se cuenta que el futuro emperador iba aterrorizado, pues no sabía lo que realmente le esperaba. Una vez en el campamento, de forma unánime,
fue declarado emperador de Roma por la Guardia Pretoriana. Durante el reinado de Claudio, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, siendo la conquista de Britania la más importante. Aunque no tenía experiencia militar, el propio emperador se presentó en la isla al frente del ejército, obteniendo una gran popularidad entre las legiones que allí le esperaban. Claudio también anexionó las regiones de Tracia, Panfilia y Mauritania. Fortaleció en gran medida las fronteras en Germania para protegerse de los bárbaros. A sus 54 años, el monarca estaba demostrando una gran capacidad para administrar los recursos del Estado. Mandó construir 2 acueductos, el Aqua Claudia y el Anio Novus. Con esto garantizaba el suministro de agua potable en la mayor parte de la ciudad. El emperador sabía que eficaces medios de transporte ayudarían a mantener el comercio, el traslado de materias primas y el desplazamiento de las tropas del ejército con una mayor rapidez, por lo que comenzó la construcción de carreteras que comunicaban la capital del imperio con la mayoría de las provincias. Construyó un canal navegable que conectaba el río Tíber con un nuevo puerto al norte del ya existente puerto de Ostia. Aunado a las vías de comunicación y de transporte por tierra, incentivó la navegación de barcos desde la península itálica hasta Egipto, otorgó seguros económicos a barcos mercantiles que viajaran todo el año sin importar las inclemencias del clima en ciertas temporadas. Esto ayudó a que en la mayoría de las ciudades del imperio los almacenes de granos y materias primas estuvieran abastecidos. En el año 48 se llevó a cabo el censo de Claudio, en donde se pudieron contabilizar alrededor de 6 millones de ciudadanos, lo cual no representaba el número de habitantes del imperio, pues dentro del territorio romano se encontraba una gran cantidad de población que no contaba con la ciudadanía. El emperador tomó la decisión de otorgar la ciudadanía legal a comunidades o colonias enteras que estaban asentadas en las fronteras. Con esto robustecía el apoyo social al Estado en la defensa de los límites territoriales. En el ámbito religioso, Claudio fue muy distinto a su antecesor Calígula, rechazando la idea de que se le viera como una divinidad. Argumentaba que solo los dioses podían decidir a las nuevas deidades. Recobró las prácticas religiosas tradicionales. Muchas de ellas se remontaban a la época de fundación de Roma y a la República. Por otro lado, rechazó la propaganda de nuevos cultos. En contraste con su demostrada capacidad para administrar el imperio, Claudio tuvo una vida personal convulsa y desafortunada. Es posible que por su aspecto físico tuviera problemas para concretar un matrimonio, aunque se tratara, como en la mayoría de estos casos, un matrimonio arreglado. Después de algunas dificultades, logró casarse con Plaucia Urgulanilla, una mujer bastante cercana a la familia imperial. Con ella tuvo a su hijo Claudio Druso, que murió atragantado con una pera cuando apenas era un adolescente. Poco tiempo después, el emperador descubre que su esposa es infiel y se separa de ella. Luego se casa con Helia Petina, con la que tuvo una hija llamada Antonia. Este matrimonio tampoco corrió con suerte, pues existía el antecedente de que Helia Petina era hija de Helio Sejano, el prefecto de la Guardia Pretoriana que quiso asaltar el poder en el reinado de Tiberio. Esta situación tensaba un poco el buen ejercicio de la política imperial. Además, algunas fuentes señalan que Helia Petina mantenía un carácter violento hacia el emperador. Por una u otra cuestión, Claudio decidió separarse por segunda vez. En el año 38, volvió a contraer matrimonio con una joven de 15 años que se llamaba Valeria. Los historiadores la describen como una joven extremadamente ambiciosa, tanto del dinero como del poder. Le adjudican también el problema de la ninfomanía, por lo que era habitual que mantuviera frecuentes relaciones extramatrimoniales. Con la joven Valeria Mesalina, Claudio tuvo una niña de nombre Claudia Octavia y un varoncito al que llamó Tiberio Claudio Germánico. En el año 48 se encontraba en el puerto de Ostia supervisando personalmente el arribo de barcos que se encargaban del suministro de granos a la península itálica.
Mientras el emperador estaba ausente, su esposa se casó con un joven militar de nombre Cayo Silio. Cuando la noticia llega hasta Claudio, él, un tanto confundido, pregunta si todavía seguía siendo emperador o si ya le habían usurpado el trono. Cuando sus allegados le dicen que sigue siendo el monarca, viaja a Roma, toma prisioneros a Mesalina y Cayo Silio e inmediatamente manda ejecutarlos. A pesar de que sus matrimonios eran un desastre, Claudio vuelve a casarse por cuarta vez, en esta ocasión con su sobrina Agripina la Menor, que era hermana de Calígula, el anterior emperador. Es probable que esta unión haya sido meramente política, pues Agripina la Menor era pieza importante de la familia imperial. Además, Agripina tenía un hijo y según sus propios cálculos podría encajar como el perfecto heredero de Claudio. Este joven se llamaba Lucio Domicio Enobarbo, conocido posteriormente como Nerón. Después de 13 años de gobierno, Claudio muere el 13 de octubre del año 54. Aunque hay varias versiones sobre su muerte, la mayoría de los historiadores concuerdan que pudo haber sido envenenado con setas, hongos comestibles que si no son bien elegidos cuidadosamente pueden ser venenosos. Las diferentes versiones implican un complot entre su propia esposa Agripina la Menor, Aloto su catador, Genofonte su doctor y una envenenadora. Antes de su muerte comenzó a tener una serie de conflictos con su sobrina esposa, entre ellos lo referente a la sucesión imperial. Mientras que Claudio estaba considerando al hijo que tuvo con Mesalina como su sucesor, Agripina la Menor tenía como candidato a su hijo Nerón. Es por esto que se le atribuye a Agripina la decisión de matar al emperador, pues tendría que hacerlo antes de que éste comenzara a promocionar a su hijo, no sin antes asegurarse que Claudio adoptara a Nerón. Nerón se convierte en emperador en el año 54 después de Cristo, contando con tan solo 16 años de edad, por lo que se presume que los primeros años de su reinado estuvo fuertemente influenciado por su madre Agripina, por Sexto Afranio Burro, quien era el prefecto del pretorio, y por el filósofo político y orador Séneca, quien además era su maestro y un entrañable amigo de su madre. Antes de su ascenso, habían casado al joven Nerón con Claudia Octavia, que era la hija de Claudio con Valeria Mesalina. Insatisfecho con este matrimonio arreglado, en cuanto toma el trono comienza un romance con una joven esclava, de nombre Claudia Actea. Esto le acarrió profundas diferencias con su madre, quien trató de obligarlo a abandonar esta relación extramarital, pero el pequeño emperador no la obedeció. Otra situación que marcó el inicio de su reinado fue la muerte del hijo de Claudio, que tenía tan solo 14 años de edad. Los historiadores contemporáneos de Nerón lo acusan de asesinarle, ya que al tener desavenencias con su madre, temía que ésta se pudiera volcar en su contra apoyando al hijo del anterior monarca. La relación con su madre se volvería insoportable, ya que ésta siempre estaba interviniendo tanto en su vida personal como en el ejercicio de su gobierno, llegando a tal grado de sentarse a un lado de él en las sesiones con el Senado. En el año 58, el joven emperador comienza otra relación amorosa con Popea Sabina, una mujer casada con un senador amigo suyo. Con el objetivo de que su nueva amante se quedara sola en Roma, Nerón manda a su amigo Marco Savio Otón a gobernar la provincia de Lusitania en el territorio de Hispania. Además ordenó que Otón y Popea Sabina se divorciaran. En el año 59, Nerón tenía tan solo 21 años de edad y estaba cansado de la injerencia de su madre en todos los aspectos de su vida. El emperador ya había reducido la acción política de todos los aliados de Agripina y para desprenderse por completo de su tutela, la manda a asesinar. Los partos seguían siendo el principal enemigo y competidor del Imperio Romano. En la época de Nerón, el Imperio Parto recupera temporalmente el territorio de Armenia, que como lo mencionamos anteriormente, era un estado bisagra que servía como amortiguador entre las dos potencias. La disputa por controlar Armenia trajo algunos enfrentamientos bélicos entre los partos y los romanos.
Sin embargo, en el año 63 se llegó a un acuerdo de paz con el que el emperador ganó una gran popularidad, sobre todo en las provincias orientales. En el año 64 se suscitó en el corazón de Roma un devastador incendio que habría durado 5 días. Se destruyeron por completo 4 de los 14 distritos de la ciudad, mientras que otros 7 quedaron muy dañados. Según el historiador Tácito, Nerón se encontraba en la ciudad de Actium, una localidad a 42 kilómetros de Roma. Al ser avisado del siniestro, se regresa a la capital y se encarga personalmente del desastre, utilizando recursos personales para llevar a cabo las primeras acciones de contingencia. Se dice que albergó en las instalaciones del Palacio Imperial a las personas que se habían quedado sin hogar y destinó un fondo del Estado para acopiar comida que sería repartida a los sobrevivientes. Por otra parte, los historiadores Suetonio y Dion Casio mencionan que el incendio fue causado por el emperador con la intención de reconstruir el centro de la ciudad a su gusto, versión que se sustentaba en la decisión de Nerón de desarrollar un ambicioso plan urbanístico en el que se incluyó la reconstrucción de un majestuoso palacio imperial conocido como la Domus Aurea. Es bastante conocida la leyenda de que mientras Roma ardía, Nerón se encontraba en la cima de una colina observando las llamas. Tocaba con su lira mientras declamaba el saqueo de Ilión, un poema perteneciente al ciclo troyano y que relata una parte de la guerra de Troya. Mientras tanto, Tácito argumenta que el descontento y la frustración de los ciudadanos afectados se volcó contra el emperador, y este a su vez acusó a los cristianos. Comenzó una feroz persecución contra esta emergente comunidad religiosa. Tácito mismo describe que los que se confesaban o eran descubiertos como miembros de la comunidad cristiana eran detenidos, unos eran torturados, crucificados y a otros los quemaban vivos. La historiografía considera a estas redadas como las primeras persecuciones romanas en contra de los cristianos, y fue donde perdieron la vida los apóstoles Pedro y Pablo. Nerón poco a poco se volvería paranoico y extravagante. Comenzó a exhibirse cantando y tocando la lira y el arpa. Aunque algunas personas lo adulaban diciéndole que lo hacía muy bien, a los senadores les parecía que era desagradable y que denigraba la figura imperial. En el año 66 participó en los Juegos Olímpicos en Grecia, compitió en varias disciplinas y ganó, aunque la mayoría de las fuentes mencionan que sobornó a los jueces para obtener sus victorias. El emperador había perdido respeto entre las élites y la clase senatorial, por lo que en el año 68 fue víctima de conspiraciones en su contra. Julio Vindex, gobernador de una provincia en las Galias, se rebeló contra Nerón. Vindex formó una alianza con Servio Sulpicio Galba, pero fue derrotado por el ejército del imperio. Sin embargo, Galba fue proclamado emperador por parte del Senado. Cuando Nerón se dio cuenta de que los senadores estaban en su contra y al no percibir ningún apoyo por parte del ejército, decide suicidarse el 9 de junio del año 68. Con la muerte de Nerón terminaría la dinastía Julio-Claudia y el Imperio Romano entraría en una crisis de gobernanza en la que en el lapso de un año pasarían por el gobierno 4 emperadores. Después de este año convulso y lleno de guerras civiles, accede al trono Vespasiano, quien iniciaría la dinastía Flavia y con ello una nueva era en el Imperio Romano. Del año de los 4 emperadores y de la dinastía Flavia hablaremos en el próximo video.